Muy buenos días, señor presidente de México, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, señora Margarita Zavala, presidenta nacional del DIF. Muy buenos días a todos. A nombre del Gobierno federal quiero agradecerles a todos el entusiasmo y la apertura con la cual acudieron a esta convocatoria. Una convocatoria que para el Gobierno federal es muy importante. Como lo mencionó el presidente Calderón en el marco de su tercer informe de gobierno, en la presentación de su decálogo, no hay una mayor prioridad para el gobierno que frenar el crecimiento de la pobreza y retomar el mejoramiento en las condiciones de vida de los mexicanos más pobres. Este primer foro de discusión acerca de la pobreza significa un esfuerzo real, responsable, para reflexionar y para poner los pies muy claros dónde estamos parados en el combate a la pobreza, cuál es la situación real de la pobreza. Y esta reflexión tenemos que hacerla todos juntos, no solamente el gobierno, también los empresarios con responsabilidad social, los beneficiarios de los programas, los líderes de opinión, los académicos, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos multinacionales que destinan cuyo objetivo es el combate a la pobreza. Todos juntos tenemos que reflexionar y tomar la ruta de crecimiento social y económico de México para poder superar la pobreza. Ya Rodolfo ha platicado un poco cuál es la situación en el contexto internacional de la pobreza. Permítanme hacer algunas reflexiones de cómo medimos la pobreza en México. Es muy importante saber dónde estamos parados. Cuando hablamos de pobres, ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando exactamente? Para poder tomar las decisiones de política pública correctas y no equivocarnos. Como lo menciona Rodolfo, la medición más sencilla de la pobreza es lo que utiliza líneas de ingreso. Es decir, se determina un nivel de ingreso para una persona en algún país del mundo, y si esa persona gana más o tiene un ingreso superior a esta cantidad, se dice que la persona no está en pobreza, y si esta persona tiene un ingreso por debajo de este nivel predeterminado de ingreso, se dice que la persona está en pobreza. En México, la línea básica es la línea de pobreza patrimonial, y la línea de pobreza patrimonial está fijada en 1,900 pesos al mes por persona en las ciudades. Si tomamos que las familias pobres en México tienen un promedio de 5 integrantes por familia, estamos hablando de que consideramos que una familia es pobre en la ciudad, todas aquellas familias que tienen un ingreso menor a 10,000 pesos al mes. ¿De dónde salen estos 10,000 pesos al mes? Bueno, se hace un ejercicio de una canasta muy amplia de bienes, de satisfactores, y se ve cuánto cuesta esta canasta. En ese sentido es una canasta que considera alimentación, que considera servicios de salud, que considera servicios educativos, que considera vivienda, que considera transporte, y de esta manera se llega a esta cifra. Si ustedes ven en la lámina que tengo a la derecha cómo ha evolucionado la pobreza patrimonial en México, vemos que muestra una tendencia favorable con un repunte en el último año, al cual me referiré más adelante. Lo que es relevante también es que en México, de acuerdo a esta medición de pobreza, el 47% de los mexicanos se encuentran en condiciones de pobreza patrimonial. Es decir, el 47% de los mexicanos tiene un nivel de ingreso menor al que se establece en esta diapositiva, 1,900 ciudades, 1,200 en la zona rural. Muy relevante es que de ese 47% que tenemos ahí, el 18% se encuentra en una condición tal que no le alcanza para comprar una canasta básica de alimentos. Ya olvídense ustedes de vivienda, de transporte, de los otros satisfactores que habíamos mencionado. El 18% de los mexicanos no les alcanza para comprar una canasta básica de alimentos dentro de este 47%. Y aquí en esta lámina me gustaría detenerme para hacer algunas consideraciones. La primera de ellas es que sí, ciertamente México muestra desde 1996 una tendencia muy favorable para mejorar las condiciones de pobreza de los mexicanos. Hay una clara disminución a lo largo del tiempo. Cuando en 1996 había un 37% de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria, la observación del día de hoy es de 18%. La segunda observación que yo haría es que este indicador es un indicador que depende mucho del desempeño económico del país. Es un indicador de poder adquisitivo. Depende de cuánto cuesta una canasta y de cuánto dinero tiene la gente en la bolsa para comprar esa canasta. Por eso está atado de manera muy fuerte al desempeño económico. Y aquí vemos que en las crisis, por ejemplo en 1996, el saldo de la crisis de 1995 fueron 17 millones de pobres más
a los que existía antes de la crisis. Es decir, el impacto de la crisis es brutal sobre las familias más pobres y eso incrementa el número de pobres. En la cifra del 2008 tenemos un repunte de 13.8 a 18, es decir, hay cerca de 6 millones de mexicanos más que cayeron en pobreza como consecuencia de la crisis alimentaria y de la crisis económica que afectó a nuestro país en el año 2008 y de la que afortunadamente ya estamos saliendo adelante en este 2009. El impacto, ciertamente, otra reflexión, el impacto fue mucho menor en esta ocasión que en 1996, aun cuando la crisis de la cual estamos saliendo adelante fue mucho mayor y mucho más profunda que la del 95. Y esto se explica básicamente por una cuestión. Tenemos un sistema de protección social que se ha venido construyendo desde 1996, que le ha permitido al Estado mexicano mitigar los impactos de una crisis sobre la población más pobre. Como lo mencionaba Rodolfo, cada país tiene pues, una manera distinta de medir la pobreza. Y para podernos comparar, para poder tener un referente internacional, pues se utilizan medidas que sean compartidas por todos los países. Y en ese sentido tenemos la línea que aparece hasta abajo, que es la línea que mencionó Rodolfo, de todas aquellas personas o el porcentaje de personas de un país que viven con menos de $1.25 al día de dólar, y ahí vemos de igual manera que México, el 2.4% de la población vive con menos de $1.25. Esto sería una medida de pobreza extrema, básicamente, y si se fija es una línea mucho más exigente que las líneas de pobreza patrimonial y pobreza alimentaria. Es decir, las líneas de pobreza que utilizamos en México son más rigurosas y están considerando una canasta más amplia de bienes para determinar las condiciones de pobreza. Como lo mencionaba Rodolfo, para saber cuáles son las condiciones de bienestar en una familia, no es completo, no es suficiente saber la cantidad de dinero que tienen en las bolsas las familias. Es necesario saber cómo viven. Y me gustaría referirme a la fotografía que tengo atrás de mí, que es una familia en pobreza típica en México. Lamentablemente hay millones de mexicanos en esta condición y es una casa que podría estar ubicada en cualquier punto de México, en cualquier estado de la República. Y ahí lo que vemos es una familia que seguramente no comerá más de 2 veces al día, que su comida consiste en la mañana probablemente un té, en una tortilla embarrada con frijol y chile, y donde también las condiciones de vivienda hay hacinamiento. Ustedes pueden ver que está la señora echando unas tortillas ahí, que con un primer vistazo pues parecería que hasta se ven muy buenas las tortillas, pero viendo con un poco más de detenimiento y estando en una de estas casas, nos damos cuenta de la gravedad y la dificultad de la vida en estas familias. Ustedes pueden observar que están cocinando, están echando las tortillas en un comal que no tiene una chimenea hacia afuera de la vivienda. Esto tiene un impacto gravísimo sobre las condiciones de salud pulmonar, de ojos, de vías respiratorias de las mujeres que cocinan en estas casas. Se ha calculado que el impacto que reciben las mujeres mexicanas que cocinan en estas condiciones es equivalente a fumar cerca de 3 cajetillas al día. Las mujeres mexicanas, aún muy jóvenes, tienen una gran incidencia de enfermedades pulmonares por las condiciones que tienen en la vivienda. Es así que no nada más es suficiente ver cuánto dinero tienen las familias en la bolsa, también es necesario y es importante ver cuáles son las condiciones de vida que se tienen en cada una de las viviendas. En la lámina de la derecha lo que estamos presentando en amarillo son los hogares en viviendas que no cuentan con agua entubada, en azul los hogares en vivienda sin energía eléctrica y en verde los hogares en vivienda con piso de tierra. Es decir, desde 1992 al 2008 se ve que se ha mejorado mucho las condiciones de vida en los hogares. Más familias tienen agua entubada, más familias tienen energía eléctrica, más familias tienen un piso de cemento. Sin embargo, todavía los datos son muy agraviantes y muy preocupantes. Por ejemplo, en el tema del agua entubada. Si bien hemos reducido y hemos abatido la falta de agua potable en muchos hogares, todavía existen 3 millones de hogares en México que no tienen agua potable y que no tienen agua entubada. De manera que todavía, si bien los datos hemos mejorado, sin duda todavía falta mucho por hacer. Otra de las medidas, como también lo mencionaba Rodolfo, es no solo ver las condiciones en vivienda, sino también ver pues cómo está en cuestiones de salud, cómo está en cuestiones de educación
una sociedad, y de ahí la contribución del Índice de Desarrollo Humano que presenta y publica el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se consideran tres cosas: ingreso por persona, pero también un indicador de salud que se utiliza, la esperanza de vida. La esperanza de vida es un indicador global muy bueno para tener una idea de cuál es la situación de salud en un país, y también la cobertura educativa y alfabetización. Se mezclan estas tres cosas y se saca un numerito que está entre 0 y 1. 1 para naciones que tienen el mayor grado de desarrollo humano y 0 el menor grado de desarrollo humano. Esto nos permite compararnos a lo largo del tiempo y también hacer comparación con otros países. Y vemos que México, que es la línea amarilla, México ha venido mejorando desde que se tiene registro de este índice, desde 1980, y ha venido mejorando consistentemente. Es decir, las condiciones de desarrollo humano en México han venido mejorando. México es considerado un país de desarrollo humano medio, que sigue avanzando. Estamos cerca de 0.86, si mal no recuerdo, 0.857, y pasando 0.9 se consideran naciones con desarrollo humano alto. Vemos que México está muy cerca de Chile. ¿Y por qué Chile? Yo creo que Chile es un país que tiene políticas públicas que se caracterizan por su solidaridad, muy redistributivas, muy justas, que buscan la equidad social, y México está un poco atrás de Chile, pero no tan lejos. Con respecto a Brasil, México tiene un mejor desarrollo humano que Brasil, México tiene un mejor desarrollo humano que China, y México tiene un mayor desarrollo humano que la India. ¿Por qué esta comparación? No quiero ni parecer autocomplaciente, ni quiero que se entienda que todo está muy bien, que estamos mejor que los chinos. No, de ninguna manera. Mi único punto aquí es poner un análisis, un diagnóstico serio, real, de dónde estamos parados. La salida definitiva a la pobreza es la generación de empleo, que seamos capaces de atraer inversiones que generen empleo y le den dignidad a la vida de las familias. Y para atraer empleo hay que tener una serie de características, y una de ellas es tener una población bien educada, una población bien comida, una población sana, que sea capaz de emprender acciones, que sea capaz de tomar empleos y que sea capaz de sacar provecho del crecimiento económico. Y México está en una mejor posición que economías como China y la India y Brasil en ese sentido. Yo terminaría el diagnóstico señalando dos cosas. Una, que la política social en México ha tenido resultados. A lo largo del tiempo, desde 1996, consistentemente todos los indicadores muestran mejora. Segundo, que las crisis económicas tienen consecuencias, y consecuencias muy serias, sobre las familias más pobres, y lo estamos viendo en este momento en México. En este momento, la crisis económica ocasionó que México retrocediera 2 años. En este momento, los indicadores de pobreza en México, medidos como líneas de pobreza, están en el mismo nivel que teníamos en el año 2005. Y eso es una situación muy preocupante. Nos ha costado mucho trabajo avanzar, como para retroceder 2 años. Y retroceder 2 años significa que hay 6 millones más de mexicanos en condiciones de pobreza. Y aquí mi conclusión sería de que no debemos de escatimar esfuerzos, no debemos de escatimar ningún esfuerzo para que podamos revertir esta tendencia, para que podamos frenar el crecimiento de la pobreza y podamos retomar la trayectoria que teníamos en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que más lo necesitan. En el gobierno federal tenemos una estrategia que hemos denominado Vivir Mejor, cuyo objetivo es así de simple: que la gente pueda vivir mejor. Y está sustentado en la idea de que debe de haber perfecta consistencia y congruencia entre la política económica y la política social. La generación de bienestar en un país depende de las dos cosas. Depende de la política social y depende de la política económica. La política económica, por supuesto, debe estar ahí para atraer inversión, para generar empleos, pero la política social debe estar ahí para generar, para preparar a los mexicanos que están en condiciones de pobreza, de poder sacar ventaja de las oportunidades y de la generación de empleo que se vayan presentando. Es así que tenemos programas donde se invierte en el desarrollo humano, que son programas donde pues se invierte en educación, se invierte en salud, se invierte en nutrición. Son programas como Oportunidades, como los programas de abasto rural de DICONSA, los programas de abasto social de leche. Tenemos programas donde lo que se busca es proteger a poblaciones de mexicanos que están en extrema vulnerabilidad. Por ejemplo, los programas de adultos mayores,
y también programas que protegen a la población vulnerable ante la presencia de una situación que no se puede prever. Por ejemplo, cuando sucede alguna enfermedad catastrófica en un hogar, para eso está el Seguro Popular, o por ejemplo, para tratar de mitigar el impacto que en una familia tiene el que el jefe de la familia pierda su empleo a través de programas de empleo temporal, y también ayudar a la población que es afectada por un desastre natural. Tenemos programas también donde se vincula con mucha claridad la política social con la política económica y que ayudan a los mexicanos en condiciones de pobreza a poder acceder a un trabajo. Son programas de capacitación, son programas de microcréditos, son programas de opciones productivas, y también el programa de estancias infantiles, al cual me referiré más adelante, es un programa que ayuda a las mexicanas a poder tener y mantener un trabajo. Y están también todos aquellos programas que ayudan a mejorar el entorno físico y social. Son programas de vivienda, son programas de pavimentación, de electrificación, de drenaje, de letrinas, de fogones ecológicos, son programas de rescate de espacios públicos, todo aquello que ayude a mejorar las condiciones de vida y que también ayude a fortalecer el tejido social y el tejido comunitario en cada uno de los barrios. No pretendo hacer un recorrido exhaustivo de todos los programas, voy a mencionar únicamente 4 programas sin ningún otro propósito y otro objetivo que poner en perspectiva el tamaño del reto que tenemos enfrente y el tamaño de las acciones que se están emprendiendo y que necesitamos reforzar el paso para poder avanzar más rápido. El primero de ellos es el programa de piso firme. En el año 2005, en el censo que realizó el INEGI, en el conteo que realizó el INEGI, arrojó que había 2.450.000 viviendas que tenían un piso de tierra. Un piso de tierra significa, es un piso que no se puede barrer, un piso que en época de lluvia se convierte en lodo, un piso donde anidan los animales, un piso donde es el medio perfecto para la transmisión de enfermedades gastrointestinales, de enfermedades respiratorias. Si hubiera alguna acción de política pública individual que tuviera el mayor impacto en mejorar las condiciones de vida, es sustituir un piso de tierra por un piso de cemento. En automático, bueno, no en automático, pero sí en un plazo muy corto, se empiezan a notar las mejorías en la salud de las familias. Hay menos diarreas, los niños se enferman menos de enfermedades respiratorias. Gracias. Sí, gracias. Se enferman menos de enfermedades respiratorias. Como consecuencia, el rendimiento escolar de los niños también se ha medido, casi de inmediato mejora, y lo más importante, hay un sentido de dignificación de la vivienda muy importante. Se puede barrer la casa, que parecería algo trivial, pero es algo muy importante. El propósito y el objetivo del gobierno del presidente Calderón es que al final de su administración, todas las casas en México, al menos en su habitación principal, tengan un piso de cemento. A la fecha, en lo que va de esta administración, hemos construido cerca de 1.350.000 pisos de cemento en todo el país. Para tener una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, este 1.350.000 pisos firmes, si los juntáramos, hiciéramos la superficie de los pisos que se han colocado en todo el país, es equivalente a 685 veces el viaducto Bicentenario, sin tomar en cuenta que las condiciones en las cuales se transportan los materiales y se construyen los pisos firmes son bastante más complicadas en términos de logística que lo que implica construir una obra de infraestructura dentro de una ciudad como la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estamos seguros que a este ritmo podremos cumplir el ofrecimiento de que no existan casas con piso de tierra en México al final de esta administración. El siguiente programa al que me gustaría referir es el programa de abasto rural de Diconsa. Diconsa es un sistema de comercialización de comida y de productos básicos para el hogar, que está en las zonas más remotas del país, donde nadie más llega, está Diconsa. Tenemos en este momento casi 23,000 tiendas en todo el país. Y en estas tiendas se venden los productos, se vende la comida a un descuento probablemente entre el 15 y el 8%, dependiendo del bien que estamos hablando, y donde además Diconsa tiene una línea de productos propios de los bienes verdaderamente más necesarios, por ejemplo, la harina de maíz. La harina de maíz es el producto indispensable en todos los hogares mexicanos, sobre todo que están en condiciones de pobreza. Es con la harina de maíz con lo que se
echan las tortillas al comal, que sigue siendo el ancla de la alimentación en México. La harina de maíz que produce Diconsa se vende a 5 pesos el kilogramo, mientras que los competidores comerciales le están vendiendo a 8 pesos. De igual manera, hay algunas otras líneas de productos donde Diconsa vende con descuentos superiores al 30% con lo que los distribuidores comerciales. Esta es una manera de proteger el ingreso de las familias, de proteger la alimentación, porque además muchos de los bienes que venden en Diconsa tienen una fórmula especial, tienen vitaminas, ácido fólico, están fortalecidos, de manera que mejoran las condiciones de alimentación de las familias. Para tener una idea del tamaño de esta red de distribuidores, permítanme compararlo, y sin otra forma más que hacer una comparación. Consideren la red de sucursales del banco HSBC, que es el banco que tiene la red de distribución o de sucursales bancarias más extensa en el país. Si a esto le suman las oficinas de correos en México, si a esto le suman todas las tiendas OXXO, las tiendas de conveniencia que existen en México, y si además todavía le suman todas las gasolineras que existen en México, todavía no se acercan al tamaño de la red de distribución que tiene Diconsa. Diconsa es muy importante desde el punto de vista de política pública. Estamos transformando Diconsa ya no para que sea únicamente pues una tienda de abarrotes, una miscelánea, sino también para que sea el centro neurálgico de la comunidad. En algunas de las tiendas Diconsa ya hay servicio de correo, hay telefonía rural, en algunos casos hay conectividad, se están distribuyendo un cuadro básico de medicamentos, se distribuye gratuitamente ácido fólico, se distribuyen gratuitamente preservativos en muchas de las tiendas Diconsa. Además, estamos modernizando la manera como se otorga el apoyo en económico, los programas sociales a los beneficiarios en la Sedesol, y cada vez más estamos credencializando y cada vez más los apoyos se están distribuyendo a través de medios electrónicos de pago en las tiendas Diconsa. De manera que en la parte es estratégico para la política pública, para la política social del gobierno, el sistema de tiendas Diconsa. El siguiente programa que me gustaría referir es el programa de la red de estancias infantiles. En México, hasta antes del 2006, no existía una gran carencia, faltaba una oferta de servicios de cuidado infantil para que las mujeres, para que las madres mexicanas pudieran irse a trabajar teniendo la tranquilidad que dejaban a sus niños en un lugar seguro. No existía, teníamos un gran déficit de guarderías. El sistema de estancias infantiles es un sistema basado en la comunidad, que funciona en algunas otras partes del mundo de manera exitosa y también en México. Consiste en que una señora que quiera cuidar a los niños de sus vecinas reciba capacitación por parte del gobierno, reciba apoyo por parte del gobierno para hacer las adecuaciones de seguridad que requiere su hogar y pueda recibir y atender a los niños de sus vecinas. Es un modelo comunitario que ha funcionado muy bien, donde se ha fortalecido el tejido social y donde aparte le hemos dado la oportunidad a muchas mexicanas de poder salir, buscar un trabajo y mantener este empleo. A la fecha tenemos 9,100 estancias infantiles funcionando, 243,000 niños y hemos apoyado a 222,000 madres. Evaluaciones preliminares de este programa nos sugieren y nos indican que el ingreso de las madres después de que tuvieron acceso a este programa de estancias infantiles se ha incrementado en un 25%. Y esto es algo notable porque muchas de estas madres son el sostén de su hogar, son las jefas de la familia, son las jefas del hogar, para los cuales este es un apoyo fundamental y muy importante. El cuarto de los programas que me gustaría mencionar es el programa Oportunidades. El programa Oportunidades, que todos ustedes conocen, es probablemente el programa de política social más importante del mundo. Es un programa que tiene una visión integral, una visión global del problema de la pobreza, que atiende distintas caras de la pobreza, como es educación, como es alimentación, como es salud, que busca romper la transmisión generacional de la pobreza. En México existía la fatalidad de que la pobreza se hereda de padres a hijos. Estamos rompiendo con programas como Oportunidades este destino que tenían las familias pobres en México. Y también es un programa de responsabilidad compartida, donde no nada más el gobierno va y da, sino que también los beneficiarios de los programas también ponen su parte, aportan su parte y son corresponsables del éxito del programa. El programa es muy sencillo. El gobierno federal en la parte de educación apoya a las familias
más pobres, apoya con becas para que los niños vayan a la escuela, apoya con útiles y uniformes escolares. En la parte de nutrición, el gobierno apoya con un subsidio en efectivo para que las familias puedan fortalecer su nutrición, y también apoya con complementos alimenticios a madres embarazadas y a niños con desnutrición o niños recién nacidos o menores de hasta 3 años. En la parte de salud hay un sistema de pláticas y seminarios, de talleres, donde la familia, sobre todo las madres, asisten a la clínica de salud de manera rutinaria, se les imparten pláticas de medicina preventiva, de salud reproductiva, en fin, distintos seminarios de detección de cáncer. También se hacen controles y seguimiento de enfermedades crónicas que puedan estar presentes en la familia. La condición de todo esto y estos apoyos se reciben solo y si la familia demuestra que los niños están en la escuela y la familia asiste regularmente a sus visitas a la clínica de salud y al centro comunitario. El objetivo del programa es invertir en desarrollo humano, tener mexicanos más sanos, más educados y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. A la fecha, en este momento, existen 6.200.000 familias que están en el programa Oportunidades y con muy buenos resultados. Es el programa más evaluado del mundo. Cerca de 90 evaluaciones por expertos mexicanos e internacionales, y los resultados son bastante buenos. Yo mencionaría, por ejemplo, que en la parte de educación se ha incrementado la inscripción al bachillerato rural en un 85%, gracias a que Oportunidades da becas a los jóvenes para que puedan ir a un CEBETIS, a un bachillerato tecnológico. Se ha incrementado la inscripción en un 85%. Hay una reducción importante en la mortalidad materna, disminuyó 11% en las beneficiarias de Oportunidades. También se ha reducido de manera notable la anemia en los niños de las familias beneficiarias. Existe una menor presencia de conductas de riesgo entre los jóvenes de Oportunidades, beben menos, fuman menos, consumen menos droga. Adicionalmente, se ha corregido un desbalance que existía entre las oportunidades que tenían las niñas y los niños para asistir a la escuela en las familias más pobres. Cuando inició un programa, la mayor proporción de estudiantes en secundaria y bachillerato eran niños, había muy pocas niñas registradas. A 12 años de que inició el programa, esa tendencia no solo se ha corregido, sino que se ha revertido. En el bachillerato rural, el 53% de los alumnos son mujeres, son niñas, de manera que es un resultado muy notable del programa Oportunidades. Como consecuencia de esto, no es raro que este programa, muchos gobiernos se hayan acercado al gobierno mexicano para pedir asesoría de este programa de política pública. Es un programa que exportamos, que se ha copiado en distintas partes del mundo, también con muy buenos resultados. Se aplica en Brasil, se aplica en Colombia, se aplica en algunos países de Asia, notablemente se aplica en Estados Unidos. La ciudad de Nueva York mostró interés en aplicar el programa Oportunidades para combatir pobreza urbana en algunos barrios de la ciudad de Nueva York, y está funcionando en este momento con cerca de 200,000 familias, me parece, en la ciudad de Nueva York, con el mismo nombre. Se llama Oportunidades Nueva York y está funcionando este programa. La intención de hacer un breve recorrido por estos programas no es otra más que poner en perspectiva el tamaño del reto que tenemos enfrente y también las grandes áreas de colaboración y de coordinación que podemos tener pues con la sociedad civil organizada, que tiene intereses y que tiene ganas de que México salga adelante y que tiene esfuerzos y que tiene acciones muy coordinadas de combate a la pobreza. Todos estos programas es susceptible de coordinarse, es susceptible de mejorar con los esfuerzos de la sociedad civil. Me parece que el reto que tiene México, no nada más el gobierno, el reto que tenemos todos como país es disminuir el número de mexicanos que están en condiciones de pobreza. No debe haber otro reto en México. Este es el objetivo primordial y sobre el cual debemos de centrar todas nuestras acciones. Nosotros vislumbramos que en el afán de cumplir con este reto, de enfrentar este reto, hay algunas consideraciones que tienen que hacerse. La primera de ellas es que la política social en este momento se tiene que fortalecer. No podemos permitir que la crisis económica, la crisis alimentaria, golpee a las familias más pobres en México. Las crisis económicas tienen una característica. Los primeros en ser afectados son los mexicanos más pobres o los habitantes más pobres, y los últimos en recibir los beneficios de la recuperación económica probablemente también sean los mexicanos más pobres.
Por eso, aunque existen signos reales de reactivación económica, tenemos que proteger a estos mexicanos para que en lo que llega la reactivación económica no afectemos sus condiciones de vida, más de lo que ya se afectaron en estos 5 millones de mexicanos en los cuales se incrementó la pobreza. Por eso es muy importante, el presidente Calderón envió, cumpliendo con el decálogo que presentó en su informe de gobierno, envió un presupuesto donde se fortalecían los presupuestos de política social. Es muy importante, tenemos que fortalecer el año entrante el programa de empleo temporal. Es un programa que ayudará a mitigar la caída en el ingreso de las familias más pobres, pero también es importante aumentar la cobertura de los programas. Estamos proponiendo aumentar la cobertura del programa Oportunidades de manera importante y también aumentar el apoyo que se da dentro de cada familia, aquellas familias que tengan integrantes, que tengan niños pequeños para fortalecer su alimentación. Es un periodo crucial donde tenemos que proteger que los niños desarrollen sus capacidades básicas y que determinarán las probabilidades de éxito que tengan en un futuro. El siguiente de las consideraciones que es muy relevante tratar aquí, y creo que Rodolfo lo mencionó también de manera precisa, es el tema de la pobreza urbana. El tema, por muchos años en México se pensó que la pobreza únicamente existía en las comunidades remotas, aisladas, en comunidades pues, de difícil acceso. Pues en la realidad nos ha demostrado que también existen muchos mexicanos en condiciones de pobreza en las ciudades. Es una pobreza distinta, sin duda alguna, no nada más es una pobreza de ingreso, es una pobreza de falta de oportunidades, es una pobreza que se manifiesta en marginación, en exclusión, en violencia y que es muy importante atender. A mi espalda tenemos el mapa de México y donde hay una división por municipio. Las zonas más oscuras son aquellos municipios donde existen más de 100,000 mexicanos en condiciones de pobreza. Y ahí nos llevamos algunas sorpresas. Ahí aparecen municipios como Acapulco, como Chimalhuacán, como Iztapalapa, como Juárez, como León, como Tijuana, ciudades que pues, podríamos pensar que no tenían o no son objeto de la política social y sin embargo allí están y tienen un gran número de mexicanos en situaciones de pobreza y es necesario atenderlos. El gobierno federal está implementando una estrategia basada en programas de infraestructura social básica, de pavimentación, de luminarias, de rescate de espacios públicos, de rehabilitación de parques, de espacios deportivos, pero también de ampliación de programas como Oportunidades. La ampliación propuesta de Oportunidades, una buena parte va enfocada a la atención de las zonas urbanas y también muy importante, programas de capacitación, programas de microcréditos, programas con los cuales los jóvenes en las ciudades puedan tener una alternativa productiva con la cual salir adelante. La tercera de las consideraciones para poder enfrentar este reto es, sin ninguna duda, cómo mejorar la coordinación con la sociedad, cómo mejorar los esfuerzos que ustedes están haciendo con el gobierno para tener un mayor alcance, para tener una mayor cantidad de recursos y cómo poder avanzar más rápido. El gobierno federal está haciendo un esfuerzo por acompañar las iniciativas que se nos han presentado y acompañarlos y apoyarlos. Asimismo, también hemos invitado y hemos recibido una muy buena acogida de algunos para que se sumen algunos de los esfuerzos que nosotros estamos encabezando y también se están analizando iniciativas conjuntas para poder avanzar. Creemos que esto es crucial, que esto no solo va a dotar de una mayor cantidad de recursos a la política social, sino que también esto va a ser y va a generar el sentimiento de que esta lucha y este reto es de todos. El país que todos anhelamos, ese país de libertades sociales, de libertades políticas, de libertades económicas, pasa irremediablemente porque superemos el problema de la pobreza. No puede haber otro problema más importante en este momento en México. En México existen millones de mexicanos que están en condiciones inaceptables, millones de mexicanos que no les alcanza para comprar una canasta básica de alimentos. Y sin duda hemos mejorado y vamos en el camino correcto y vamos a seguir avanzando, pero es necesario avanzar más rápido. El tamaño del reto es tal que tenemos que hacer e ir más allá de nuestras capacidades. Tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder abatir el problema de la pobreza. Y solo lo vamos a poder si lo hacemos juntos, si el gobierno, la sociedad civil, los empresarios, los académicos, los estudiantes y la sociedad en general asume como un reto de todos. En esta batalla, el combate a la pobreza, no se vale ni echarse para atrás ni hacerse a un lado.
Les agradezco mucho su atención.